Y comenzamos con una cita con el cine, porque hoy viernes se proyectará en el Centro Cultural de Caja Badajoz en Mérida el documental Don Pablo el maestro alcalde de Nieves Fernández. Y precisamente con su autora, con Nieves Fernández, hablamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿De dónde nace la idea de crear este documental? ¿Qué nos cuenta? Pues mira, es un documental muy personal porque el hilo conductor de la historia es un personaje que tiene que ver con mi vida. Es el padre de mi madre, ¿eh? Yo no lo Sí. conocí, pero es un personaje que me resultaba muy inquietante porque crecí en la admiración a ese personaje que yo no conocía y necesité saber más de él. Y descubrí que la historia que se podía contar era más interesante, más allá de lo que era el ámbito familiar, el ámbito privado, que había una historia posible que contar, que es la que traigo esta tarde a los espectadores de Mérida. Ujú. ¿Quién es Don Pablo? Cuéntanos. Don Pablo es un hombre que casualmente, digamos que su destino cambia radicalmente de lo que era la previsión inicial de lo que hubiera debido ser su vida Ujú. y aterriza en un pueblo en 1904, en un pueblo de la España rural, nuestra querida Extremadura, en Cáceres, en el 1904. Y ese hombre, con preparación, con estudios, llega a un lugar desolado, donde la propiedad privada de la tierra condena, digamos, a la gente a la inmigración, porque no hay lugar donde trabajar más que ser pues, bracero ocasional de los latifundios. Y bueno, pues este señor que sabe leyes, que tal, y que ha llegado allí para ser maestro, pues porque no se le han acabado el dinero para terminar su carrera de Derecho, pues se encuentra con una ley que aparece en 1907 para mitigar un poco esa situación que había en el campo y encuentra una oportunidad para mejorar la vida de la gente de Cañamero. Entonces, este señor va a poner en marcha la primera colonia agrícola que surgió a partir de esa ley, una ley que intentaba frenar la inmigración en España y bueno, y después pues en lo largo de su vida va a desarrollar una labor importante como maestro y como preparador de personas que van a estudiar bachillerato, que van a hacer otras cosas que de otro modo sin su persona no hubieran sido posibles. Y Ujú. además lo más interesante de este personaje es que lo hace de forma altruista. Él hace todo eso pues, sencillamente porque le entretiene, porque le divierte, porque le gusta, porque quiere. Ujú. Pero no realmente desde la ambición ni desde, no para enriquecerse, es su forma de tener un lugar en el mundo y de sentirse cómodo entre sus iguales y entre los que no lo son, entre todo el mundo, ¿no? Ujú. Entre la gente. Y creo que es un personaje interesante porque es un hombre común que hizo cosas que fueron muy importantes para la gente que convivía con él. Ujú. Es quizás también una manera, ¿no?, de conocer cómo era aquella época, ¿no? Claro, esa es vamos, lo que yo he pretendido es mostrar al público en general un trocito de la historia de España muy desconocido, porque últimamente estamos muy acostumbrados a escuchar relatos relativos a la guerra civil, a la posguerra, tal, pero el primer tercio del siglo XX yo creo que es el gran desconocido. Y esta historia, aunque se prolonga después un poquito más, la parte más interesante, más ilusionante, más desconocida es justamente esa, Ujú. el primer tercio del siglo XX. Ujú. ¿Cuándo comienzas a grabar este documental? Pues mira, yo empecé hace unos años a investigar, como te digo, y empecé a encontrar cosas muy interesantes y dije, bueno, vamos a ver, ¿cómo cuento esta historia? Porque la clave muchas veces de una historia también es cómo se cuenta. Entonces se me ocurrió lo primero indagar entre las personas mayores que habían conocido, es la época que yo intentaba reflejar. Habían conocido más o menos, porque la mayor parte de la gente que yo he entrevistado ha nacido a partir de 1920, 1923, 1924, lógicamente, porque estamos en el 2015. Ujú. Pero bueno, aún así indago, digamos, entre las personas mayores que conocieron al personaje central, a don Pablo, y que tuvieron alguna relación con él. Y Ujú. después me pongo en contacto también con un historiador que casualmente cae en mis manos una tesis doctoral que tiene que ver con la zona de Cañamero y justamente con la época que describo. Entonces, el retrato de la historia está hecha a través de la mirada, los recuerdos
de las personas a las que he entrevistado. Ujú. Es un puzzle de esas entrevistas y eso le da mucha autenticidad, porque lo que se cuenta en el documental, aunque hay un pequeño hilo conductor, un pequeño off, pero es el testimonio de las personas y el recuerdo que esas personas tienen de su vida, ¿no? Supongo que eso, ¿no? Que en ese documental nosotros podremos ver a esas personas, ¿no? Que nos cuentan la historia, ¿no? Esa historia y imágenes también, ¿no? Podremos ver. Claro, sí, pero el peso el peso del documental son ellos. Sí. Son los personajes a los que yo entrevisto. Evidentemente, lógicamente hay más cosas, hay documentos, hay imágenes del lugar en el que se desarrollan los hechos, pero ellos son lo más importante. Ujú. ¿Ha Las sido, personas que... ujú. ¿Ha Dime. sido un trabajo complicado? Pues sí, sí lo ha sido, porque cuando yo empecé a hacer estas entrevistas, normalmente en las labores de los periodistas, a menudo, entrevistamos a alguien que sabemos lo que nos va a contar y queremos que nos lo cuente. Entonces tú llegas normalmente a una entrevista sabiendo más o menos lo que esperas que te vayan a contar. Pero en este caso yo entrevisté a estas personas a las que conocía, algunos los conocía un poquito, otros no los conocía en absoluto, sin saber hasta qué punto, qué iban a dar de sí mis entrevistas. Entonces yo he contado, me he dado cuenta de la historia que podía contar una vez analizadas todas las entrevistas que había hecho. No tenía la historia previamente, que es lo que normalmente los periodistas hacemos, ¿no? Tenemos un guión, una historia ya, y lo que quieres es justamente como los científicos, que tu teoría se pueda demostrar, ¿no? Entonces ya tú sabes lo que quieres contar y las personas lo que hacen es añadir veracidad o completar la información que tú tienes, ¿no? Pero en este caso realmente el proceso ha sido saber a qué me quería aproximar, pero sin tener verdadera conciencia de aquello que yo me iba a encontrar. Ujú. Entonces lo he ido descubriendo con ellos. Es sí, es don Pablo el maestro alcalde, tu estreno, ¿no? En el mundo audiovisual. Sí, sí lo es porque es mi primera obra realmente. Yo trabajo en el mundo audiovisual, yo soy realizadora de televisión, Ujú. pero lo que yo hago habitualmente son informativos, o sea, yo hago directos de informativos, hago retransmisiones deportivas, hago un poco de todo, pero es mi primera inmersión en el mundo del documental, sí. Y supongo que la experiencia satisfactoria, ¿no? Siempre es enriquecedor crear algo, pero toda creación requiere también un proceso de sufrimiento. El que diga lo contrario creo que miente. Sí. Ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo y porque no es fácil hacer este tipo de cosas. Ujú. Consumimos el audiovisual en 1 hora, 50 minutos, que es mi documental. Lo ves, es una cosa rápida, te vas a casa. Hay mucho trabajo detrás de cualquier intento de contar con cierto rigor una historia. Ujú. ¿Se ha proyectado el documental en algún otro centro? Mira, lo he presentado en Sevilla, lo Ujú. hemos visto en la Facultad de Comunicación, estoy pendiente de enseñarlo en Pedagogía. Evidentemente también intento meterlo en el circuito de festivales, estoy intentando también que compita y lo de llevarlo aquí al Centro Cultural, mañana lo voy a proyectar en la escuela en Cañamero para que la gente del pueblo lo conozca también. Mi interés es difundirlo, que la gente lo conozca, lo disfrute, que reflexione, que desee conocer la historia de su propia familia o de los lugares de donde son originarios, que se hagan preguntas. Y entonces tengo interés en que se vea y mi objetivo ahora mismo es colocarlo, pues eso, que la filmoteca, que tal, intentar que la gente lo vea, pero también que lleve su proceso como creación, pues eso, al mundo del festival. Ujú. O sea que todavía, por ejemplo, en televisión o comercialmente, por supuesto, no. Ujú. Sobre todo aquí, ¿no? Que siempre nos gusta, ¿no? Ver nuestro pasado, conocer nuestra historia a través de personajes y de ciudadanos de cerca. Claro, yo espero que eso se valore especialmente, efectivamente, que es una historia profundamente extremeña, pero realmente es una historia profundamente extremeña, pero lo es también de la España rural yo creo que es un buen de la reflejo de la época. España rural de principios del siglo. Ujú. Nieves Fernández, muchísimas gracias. Esperemos que disfrutéis del documental Don Pablo, el maestro alcalde, hoy viernes en el Centro Cultural de Badajoz. ¿Estarás allí? ¿Te podremos Claro, ver sí. hoy? Estarás allí. Sí, estaré Perfecto. allí. Pues Encantada además de responder las preguntas que puedan surgir entre el público si se da el caso. ujú, perfecto. Pues Nieves, muchísimas gracias por atendernos y muchísima suerte Pues con el muchas gracias a documental. vosotros. Que Muy pase bien. buen día. Adiós. Gracias, os espero allí. Venga, muchas Gracias. gracias.